Como líder en el ministerio, por el simple hecho de ser líder, se te otorga autoridad. Pero en el reino de Dios, la autoridad se ve muy diferente que en el mundo. En el mundo, la autoridad se basa en tu poder y en el control que tienes sobre los demás. A veces se basa en el factor miedo que otros sienten hacia ti, lo que te permite imponerla. Jesús estaba entrenando a sus discípulos acerca de la autoridad que tendrían, una autoridad que sería muy diferente de cómo ellos la entendían viviendo en el mundo antiguo y diferente de cómo nosotros la entendemos viviendo en nuestra sociedad. Aquí hay un versículo de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice así: Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. La Biblia dice que vas a tener poder divino, vas a tener autoridad. Pero la manera en que entiendes lo que es esa autoridad y cómo la vives debe seguir el modelo que Jesús da sobre cómo se ejerce la autoridad en su reino como líder. Y nos da ese modelo. En Juan capítulo 13, Él reúne a los discípulos. Es cerca del momento de su muerte, su resurrección y su ascensión. Así que Él los está entrenando para que desarrollen su liderazgo y vivan de una manera muy contraria a la sociedad. Y los reúne para enseñarles sobre la autoridad de una forma muy importante. Ahora, cuando ellos entraban en este aposento alto, normalmente estarían acostumbrados a que hubiera un esclavo en la puerta para lavarles los pies. Ellos usaban sandalias. Los caminos eran solo de tierra, así que sus pies estarían sucios. Y cuando compartías una comida, te recostabas. La mesa estaba solo a unos pocos pies del suelo. A menudo te recostabas, así que tus pies quedaban expuestos, y si los pies estaban sucios, era un ambiente horrible para comer. Pero no hay ningún sirviente, Mike, cuando entran en la habitación. Y están discutiendo sobre quién será el más grande en el reino de Dios, una idea equivocada de la autoridad. Jesús escucha esto. Él no los reprende, Él no los corrige. Él actúa, toma el manto de un sirviente, asume esa identidad, toma una palangana y va de discípulo. En discípulo, lavándoles los pies. Lo que está haciendo no es solo un acto de servicio. Les está enseñando sobre la autoridad y sobre el poder que tienen en el reino de Dios, que es diferente al de la sociedad. Déjame leértelo. Juan capítulo 13, versículo 3. Esto es lo que sucede. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder y que había salido de Dios y a Dios volvía. Jesús era plenamente consciente de la identidad de poder y autoridad que tenía. Y porque era consciente y estaba seguro de eso, pudo hacer lo que hizo. Versículo 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó su manto exterior y se ató una toalla a la cintura. Esa era la identidad de un sirviente, de un esclavo que él había asumido. Versículo 5. Luego echó agua en una palangana y comenzó a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que llevaba atada a la cintura. Llegó a Simón Pedro, quien le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le respondió: Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. Él sabe que lo que les está enseñando es tan radicalmente diferente, que ellos no lo van a aceptar completamente en ese momento. Y Simón Pedro le responde: No, dijo Pedro en el versículo 8, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, replicó Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús contestó: El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues todo su cuerpo está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a traicionar. Y por eso dijo que no todos estaban limpios. Versículo 12. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso la ropa y volvió a su lugar. ¿Entienden lo que he hecho por ustedes?, preguntó. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Así que él se está posicionando como instructor. Esto es un modo de entrenamiento. Esto es un taller, un seminario, para que ellos comprendan la autoridad. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente, les aseguro que ningún siervo es mayor que su señor, ni ningún mensajero es mayor que el que lo envió. Ahora que saben estas cosas, serán bendecidos si las ponen en práctica.
Si vas a aprender a hacer algo, hay dos dimensiones en ello. Tienes que entender los principios y luego tienes que entender la práctica. Si vas a aprender a tocar un instrumento, primero entiendes los principios de la teoría musical y luego la práctica de cómo tocar una guitarra. En cierto sentido, eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Él nos está dando tanto los principios como la práctica. Cómo vamos a caminar en la autoridad de siervos. Primero, los principios. Aquí hay algunos principios que surgen de este pasaje. Primero, tienes que vivir en tu historia con Dios. Mira lo que dice en el versículo 3. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder. Él había venido de Dios y estaba regresando a Dios. Jesús sabía cuál era su identidad en Dios y eso le daba la seguridad para hacer lo que fuera necesario, porque sabía que había recibido autoridad de parte de Dios. Tienes que vivir en tu historia sagrada, donde conoces tu identidad, que viene de Dios, porque si no sabes cuál es tu identidad en Dios, terminarás adoptando la idea de autoridad que tiene el mundo. Intentarás manipular y controlar. Pero cuando sabes que es Dios quien me ha dado la autoridad, que es Dios quien me da el llamado y la identidad, entonces puedo avanzar en lo que hago. Así que la autoridad de siervo comienza conociendo tu identidad y tu historia en Cristo. Jesús también enseña el principio de que la gracia que Él nos da no está destinada solo a permanecer en nosotros, sino a fluir a través de nosotros. Mira Juan 13:12. Él dijo, ¿entienden lo que he hecho por ustedes? Les preguntó, ¿lo entiendes? Jesús enseñó esto a menudo. Él nos da poder para caminar en una autoridad de siervo Pao, porque nos ha dado una gracia a través de su muerte y resurrección. Y eso nos da el poder para poder vivir de esa manera. Pedro se resiste a Jesús diciendo, no quiero que hagas esto. Pedro, al principio, no quiere recibir lo que Jesús tiene para él. Y Jesús le dice, no, tienes que hacerlo. Tienes que ser capaz de caminar de esta manera. Y creo que ese es un principio importante para nosotros. Cuando nos damos cuenta de lo que Cristo ha hecho por nosotros y hay tanto gratitud como humildad, eso te coloca en una posición en la que no importa lo que la gente piense de ti. Cualquier acción que hagas, ya sea que la gente se asombre, se disguste o se confunda por ella, no importa. Puedo caminar con una autoridad de siervo, por lo que Cristo ha hecho por mí. Hay un tercer principio que surge de esto, donde realmente Jesús está diciendo, yo he hecho esto por ti, ahora tú debes hacerlo por los demás. Mira lo que él dice aquí en Juan capítulo 13, en el versículo 14. Él dice, ahora que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Esto es lo que Jesús está explicando. Cuando llevamos el evangelio a las personas, usamos palabras, pero también necesitamos usar acciones. Es como si no solo estuviéramos guiando a las personas a Jesús, sino que las estamos sirviendo hacia Jesús. Porque muchas personas que no conocen a Cristo y no conocen el evangelio, necesitan experimentar el evangelio, no solo escucharlo. Jesús es muy intencional desde el principio al no usar palabras, al lavarles los pies. Él les está dando una imagen que los va a sorprender, los va a dejar abrumados. Hay momentos en los que nuestra gente, que son vecinos de personas que no son salvas, ¿qué tipo de experiencia pueden darles a sus vecinos? ¿Qué tipo de experiencia puedes darle tú a tu vecino? Que lo asombre, que lo sorprenda. Y así están experimentando el evangelio, no solo escuchando el evangelio. El cuarto principio que Jesús nos enseña en esta práctica, este taller de cómo caminar en autoridad de siervo, es que necesitamos ser capaces de abrazar la bendición de Dios a la manera del reino. A menudo, cuando pensamos en la autoridad de siervo, tenemos la idea incompleta de que es yo solo estoy aquí para servir a todos y haré lo que se me pida porque soy un siervo. Pero realmente no pensamos en la palabra autoridad. Jesús lo deja muy claro si miras este pasaje en el versículo 17. Ahora que saben estas cosas, serán bendecidos si las hacen. Jesús está diciendo que la autoridad de siervo no se trata solo de sacrificio. En realidad se trata de bendición.
descubrirás gozo, fe y paz. Descubrirás una fecundidad, que su enfoque, que es muy contraintuitivo, muy contracultural, ese enfoque hacia la autoridad, en realidad resultará en tu mejor día. Cuando intentas posicionarte en una autoridad según el mundo, habrá frustración, miedo, ansiedad y a veces conflicto. Puede que tengas autoridad porque la manera del mundo funciona en parte, pero cuando te posicionas como una autoridad a la manera del Señor, serás bendecido si haces esto. Serás bendecido si haces esto. Tienes que abrazarlo a la manera del reino. Hay un gran ejemplo de esto porque el capítulo anterior a Juan 13 es otro lavamiento de pies. Este no es Jesús lavando los pies de los discípulos, sino que este es el primer lavamiento de pies en los evangelios y es donde María lava los pies de Jesús. Y cuando María lava los pies de Jesús, ella lo hace simplemente porque, como dijo Jesús, Él es hermoso. Jesús literalmente dice en Juan 12, ella ha hecho algo hermoso por mí. María lo entendió. La autoridad de siervo, lavar los pies, se trata de ministrar a Jesús. Cuando ejerces tu autoridad, siguiendo este modelo como siervo, y sabes que es tu identidad en Cristo, sinceramente, es una forma de bendición en tu vida. Pero, en cierto sentido, cada vez que lavas los pies de una persona, estás lavando los pies de Jesús. Hay un quinto principio que surge de esto, y es que entiendes tu lugar en el reino. Jesús lo dice muy claramente, ningún siervo es mayor que su Señor. Si el Señor, el Hijo de Dios, el Creador del universo, dijo, así es como se ve la autoridad en el reino, entonces nosotros decimos, está bien, asumiré ese lugar de autoridad que Dios me ha dado. La autoridad sí significa que tomas decisiones. La autoridad sí significa que das dirección. La autoridad sí significa que la gente te mirará a ti, pero te posicionas para darte cuenta. Mi trabajo es que esa autoridad se manifieste a través de mi servicio a los demás. ¿Cómo se ve eso? En la práctica, pasas de los principios a las acciones, modelando lo que hizo Jesús. Y Jesús tuvo 3 acciones específicas que nos enseñan cómo caminar en la autoridad de siervo. Primero, se ciñe la toalla del siervo. Jesús asume la identidad de siervo. En Filipenses 2 hay un himno que se cita, donde se habla de que Jesús dejó a un lado su gloria y se hizo siervo de todos. Jesús está enseñando, no puedes fingir esto. No es solo una tarea. Pero si vas a caminar en la autoridad que Dios te ha dado, tienes que darte cuenta de que llevas una identidad como siervo de los demás. Porque cuando te posicionas como siervo ante ellos, confían en ti, te escuchan, te siguen. Así que lo primero que hace es ponerse el manto para decir, esto es quien soy yo. Y Él nos llama a seguirlo y a decir, sí, en el reino de Dios, soy un siervo. Y eso es precisamente lo que me da autoridad. Luego les lava los pies. En realidad, hay una acción propia de un siervo. No son solo palabras. Él no solo les da un discurso sobre estar aquí para servir. Encuentra una manera muy intencional, basada en su necesidad. Su situación era, nuestros pies están sucios. Él dijo, voy a ocuparme de eso y realmente lo voy a poner en práctica. Ahora detente y piensa de quién lavó los pies. Le lavó los pies a Pedro. Pedro, quien siempre estaba discutiendo con él. Pedro, quien siempre tenía una mejor idea que la de Jesús. ¿Tienes a alguien en tu ministerio que siempre está luchando contra ti? ¿Que siempre está creando conflicto? ¿Que siempre tiene una mejor idea? ¿Nunca le gusta la manera en que haces las cosas? Toma la palangana y lávale los pies. Jesús está haciendo una declaración poderosa, que en lugar de solo discutir con ellos, si los sirvo con mi autoridad, los influenciaré para que cambien. Pedro se convirtió en uno de los más grandes siervos y líderes humildes de la iglesia a lo largo de su vida. Piensa en quién más lavó los pies. Jesús, Santiago y Juan. Estos eran hermanos que siempre estaban pensando en cómo podían obtener un mejor estatus. Incluso hicieron que su madre hablara con Jesús para intentar conseguir más influencia. Siempre querían estar a su derecha, a su lado derecho.
Estaban interesados en cómo podríamos conseguir un ascenso. ¿Tienes a alguien así en tu ministerio? Realmente no están ahí por ti. En cierto modo, solo están usando el ministerio como una palanca para su propio ascenso. Y parte de su desarrollo y parte de su madurez es que necesitan a alguien con autoridad que los transforme, sirviéndolos. Y Jesús lavó los pies de Santiago y Juan. Jesús lavó los pies de Judas. ¿Tienes a alguien en tu ministerio que te está traicionando? ¿Que habla en tu contra, que chismea sobre ti? Puede que haya un momento y un lugar para la separación. Sí, eso es cierto. Pero también puede haber un momento y un lugar para la autoridad servicial, donde digas, voy a lavar tus pies. Mi autoridad y mi influencia sobre ti sucederán a través de Jesús y el reino. Sí. Puedes ver por qué esta lección fue tan desafiante para los discípulos. Es un desafío para mí. Espero que también lo sea para ti, porque todo en mí, cuando tengo a alguien que discute en mi contra, alguien que es orgulloso y solo busca ser elevado, alguien que en realidad me está traicionando, todo en mí quiere volver a la manera del mundo de ejercer la autoridad. Y Jesús dice, confía en mí. No eres mayor que el maestro. Así que Él se pone la túnica de siervo, que es identidad. De hecho, Él lava los pies de una manera muy específica, práctica y accionable, para que puedan ver a Dios obrar por medio del Espíritu transformándolos. Y luego, al final de la historia, dice que Él retoma su lugar. Esto es algo que casi puedes pasar por alto si no lo lees con atención. Jesús no vivió en el lugar del lavado de pies. Él retomó su lugar. Es como si hubiera este momento en el que él estaba dando una lección sobre la autoridad del siervo. Él no dejó de ser un siervo, pero retomó su lugar. Muchas veces la autoridad del siervo en el reino es malinterpretada. Es como si tuviera que convertirme en un siervo y nunca retomáramos esa posición que Dios nos ha dado. Cuando entiendes el equilibrio entre que necesito lavar los pies de las personas, no literalmente, sino actuando con actitud de servicio, pero también necesito retomar la posición que Dios me ha dado. Esas dos cosas trabajan muy de la mano y tu autoridad ante las personas comienza a definirse por el amor. Ellos ven a alguien que tiene un poder, una identidad y una autoridad tan grandes que realmente puedes amarlos y cuidar de ellos. Y esta es una parte importante de la autoridad del siervo. La autoridad del siervo no significa deshacerse de tu posición, que te da la responsabilidad de tomar decisiones, de dirigir a las personas. Jesús retomó su lugar. Estas tres acciones son suficientes para que trabajemos en ellas cuando se trata de la autoridad del siervo. Todos tenemos Pedros, Santiagos, Juanes y Judas en nuestro ministerio y necesitamos influenciarlos, levantarlos. Y hacemos eso con la autoridad que Dios nos ha dado, pero no es de este mundo. Es asumiendo la identidad de un siervo, mostrándoles amor, dirección y cuidado de maneras muy específicas y aún así retomando la posición de autoridad que se nos ha dado en la organización y en el ministerio. Permíteme hacerte una pregunta sincera. ¿A quién necesitas lavarle los pies con autoridad? ¿Hay alguien en tu entorno, en tu ministerio? Y como Jesús necesitas seguir su ejemplo y tomar una palangana y decir, ¿qué podría hacer para servirles? Pero al servirles desde una posición de autoridad, eso los influenciaría enormemente y ellos se convertirían en siervos. Porque en el momento en que Pedro, Jacobo y Juan se convirtieron en siervos de otros, dejaron de estar consumidos solo por sí mismos. Lee y estudia Juan 13. No está ahí solo como un pasaje devocional, está ahí como un taller, un seminario de capacitación. Así es como tú, como líder en el ministerio, caminas en una autoridad en el reino que es radicalmente diferente a la de este mundo.
Y cuando empieces a seguir el modelo de Jesús, descubrirás que el Espíritu de Dios obrará a través de ti y levantará a otros líderes y tendrá un impacto de influencia, porque estás usando una autoridad definida por el reino.